Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito. Nuestro otro expositor de la materia fiscal va a ser alguien muy conocido por todos ustedes, por todos nosotros, don Heriberto Castillo Villanueva, notario 69 del Distrito Federal, actual presidente del Colegio de Notarios del DF y ex presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Nos acompaña también nuestro presidente actual, el notario Javier Pérez Almaraz, el licenciado Guillermo Valls Esponda, administrador general de servicios al contribuyente, y compañeros notarios como la notaria Guadalupe Díaz Carranza, vicepresidente, la notaria Norma Olivia Oliva Moscoso, notaria de Chiapas, la notaria Carmen Nicolás Ramírez de Quintana Roo, el notario Ricardo Ceballos Valdés, presidente del Colegio de Notarios de Baja California Sur, el notario Bolívar Navarrete Heredia, notario de Guerrero, el notario Eduardo Panes Campillo, presidente del Colegio de Notarios de Veracruz, el notario Adolfo Montalvo Parroquín, notario de Veracruz, notario de Coahuila, Ramiro Valdés de la Peña, y nuestro secretario del Consejo, el notario Eric William Abulta. Y pues, abreviando, para continuar con el programa, le damos la palabra a nuestro invitado de honor, el licenciado Aristóteles Núñez. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, me da gusto saludarles, mujeres notarios, hombres notarios de nuestro país, que están ustedes aquí reunidos en su congreso y a quien en una ocasión pasada, por un tema de agenda, no pude acompañarlos, pero en esta, con la advertencia que me hace Javier Pérez, aquí estoy. Me da mucho gusto estar en un evento como este, en el que creo yo que podemos hacer juntos un ejercicio de intercambio, de retroalimentación entre quien es un servidor público que se encarga de cobrar impuestos, de observar las disposiciones en materia de la legislación fiscal, y entre una gran cantidad, casi un tercio, de los notarios colegiados de nuestro país, aquí presentes, que también dan servicio al público y al ciudadano. Quienes en términos de nuestras disposiciones también son sujetos de la materia fiscal, entre otras. Reciban todos un abrazo y un saludo afectuoso de Luis Vega del Caso, secretario de Hacienda, quien me ha pedido que este tipo de ejercicios que tenemos con quienes son aliados del fisco, quienes son coadyuvantes y que conforman una estructura fundamental de dar fe y testimonio público respecto de muchos actos que lleva a cabo la sociedad, la ciudadanía y los actores, incluso actores del sector privado, de la sociedad civil, en su carácter de entes jurídicos o también como personas físicas. En esa estructura fundamental ustedes son el protagonista principal, que nos da a nosotros la tranquilidad y la certeza jurídica de actos o de actividades. En reconocer ese papel que ustedes tienen y que juegan dentro de la estructura social, está que nosotros tenemos desde hace ya algunos meses una actitud de abrirnos
de escuchar la retroalimentación, el planteamiento, la posición, la queja, la crítica, para que quienes estamos sirviendo al público desde el Fisco Federal podamos entender, incluso reflexionar o recular respecto de alguna disposición que siempre lo que busca es facilitar la obligación fiscal que establece las leyes, y que todos nos sujetemos a un orden y que todos seamos cumplidos en las obligaciones de hacer, de permitir, de dar, con la obligación tributaria que es pagar impuestos. Y en ese sentido es que nos lleva a venir con ustedes el día de hoy. Traemos varias materias pendientes y traemos otras que en el tiempo se han ido ya presentando y que para nosotros son un aliciente de que hay un muy buen ánimo, hay un muy buen ambiente de trabajar juntos de manera aliada con los notarios de nuestro país. Hace algunos meses, a propuesta del Colegio Nacional de Notariado Mexicano, se celebró la suscripción de un convenio en el que, aparte de difundir las disposiciones fiscales para su mejor entendimiento y para su mejor aplicación, celebramos ahí de manera material el deseo de la autoridad de abrirse en un canal de comunicación institucional único, organizado, reconocido por los notarios mexicanos y por el Servicio de Revisión Tributaria, para que a través de ese convenio podamos tener una relación interinstitucional y que esto permita ofrecerles mucha tranquilidad, seguridad en el ejercicio de su actividad profesional y también a los ciudadanos o los clientes que tienen ustedes. Ya tenemos un convenio que antes no teníamos y que hoy estamos honrando y buscando la manera de todos los días hacerlo material. Otro ejercicio que tenemos con ustedes derivado de ese convenio es que todas las reglas, todas las reglas que puedan integrarse a la resolución miscelánea fiscal y que tengan como uno de los actores o sujetos importantes a los notarios del país, antes de ser publicadas van a ser puestas a consideración para retroalimentación del notariado mexicano. Eso fue algo que en las mesas de trabajo, a través de este Colegio Nacional de Notariado, solicitaron. Nosotros lo recibimos con agrado. Creo que tenemos que honrar, al menos de esa manera, en de que formamos parte, tanto los notarios como quienes cobramos impuestos, una alianza material por un fin común, que es la observancia del Estado de Derecho, de la sujeción a las leyes, al orden que debemos tener todos en México y que hoy demanda mucho nuestra sociedad. Así como eso, tenemos otras acciones que queremos hacer con ustedes, donde el día de hoy representa para el ejercicio del notario en la fe pública, en la constitución de empresa, en el testimonio otorgado, en la cobranza de su iguala, de su honorario, en la administración del ingreso, de las cuentas de terceros que son a cuenta de gastos por ese tercero para pagos de derechos, aprovechamientos y cualquier otro gasto o concepto relacionado con la función que ustedes desempeñan, y que en muchos de los casos esto ha generado a veces un problema de orden administrativo, un problema de manejo de cuenta, pero no un manejo indebido fiscal. Lo que queremos es abrirnos con ustedes, conocer su operación y hacerles la mejor recomendación. Hay quien hoy tiene para su mejor proveer en este ejercicio profesional y decide, en términos de la ley del notariado, constituirse en una asociación con el ánimo de ofrecer un mejor servicio
y nosotros tenemos que ofrecerle a esa asociación también la seguridad y la tranquilidad de su operación en materia de los ingresos. Y en esa tarea, en breve, no pasará más de 2 semanas, en donde junto con ustedes emitiremos las reglas que permitan dar toda la seguridad y certeza de cómo pueden operar a través de asociaciones civiles, la unión de notarios públicos. Y eso ha sido por retroalimentación de ustedes. Eso ha sido por la preocupación que a ustedes les genera una operación que ya es común, pero que hoy tenemos que reconocer y que hoy tenemos que ofrecerles ese marco de actuación que dé certeza y seguridad, y que ustedes se preocupen mejor por desempeñar bien su actividad y no por si tienen o no un debido cumplimiento en las obligaciones de hacer pago con el fisco. De eso nosotros nos encargamos. Tenemos una serie de tareas que se han sucedido en este año. Voy a referirme a 2 de ellas y después abriré el foro para que los demás compañeros que están aquí en la mesa podamos participar y que podamos tener una integración y que esto no sea un monólogo, que no vine a hacer un monólogo. Pero quiero dar una explicación que a veces creemos que se las debemos a los ciudadanos, a los contribuyentes y también a ustedes. El uso intensivo de las nuevas tecnologías en materia fiscal, la factura electrónica. La factura electrónica, la contabilidad electrónica, y esto que para muchos es novedad hoy y que pudieran encontrar resistencia o renuencia en su adopción, en su adaptación, en su aplicación, el porqué del uso intensivo de estas tecnologías. Y la segunda es algo que el año pasado tuvo una gran resistencia o renuncia, o también una gran retroalimentación, que es la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Un nombre enorme en la ley, pero que al final se le conoce como la ley antilavado. Y que eso para ustedes trae unos preceptos, no necesariamente un capítulo, pero trae unos segmentos dentro de la ley que regulan o que indican una regulación de actuación respecto del ejercicio profesional que ustedes realizan. ¿Por qué la factura electrónica? ¿Por qué la nómina electrónica? ¿Por qué el uso intensivo de las tecnologías de la información en el servicio de tributaria? Muy sencillo. Tenemos 6 veces más contribuyentes registrados en México que población en Suiza, por ejemplo. Estamos hablando de 44 millones de mexicanos que hoy tienen un registro federal de contribuyentes y que constituyen un padrón de contribuyentes en este país. 44 millones de mexicanos son muchos para manejarlos en un padrón. Tan solo para manejarlos en un padrón, además hay que vigilarlos fiscalmente. Hay que vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, algunos de pago, la mayoría, algunos de hacer, de informar, o de dejar, o de permitir. Pero todos tienen alguna obligación. Nuestra atribución al mismo tiempo es una obligación, al mismo tiempo que es una facultad, es una obligación. La exigibilidad de un crédito fiscal es irrenunciable para el Estado mexicano. No podemos renunciar a ejercer esas facultades que al mismo tiempo son una obligación. Y eso implica entonces aprovechar las nuevas tecnologías para hacer una labor más eficaz respecto de 44 millones de contribuyentes. Y esas nuevas tecnologías nos deben permitir poder alcanzar en la cobertura a los 44 millones en vigilancia, en tiempo y en forma de cada una de sus obligaciones. Algunas cifras. Las facturas electrónicas que se están sellando o timbrando en promedio mensual en lo que va del año son 400 millones. 400 millones de operaciones soportadas a través de un comprobante fiscal digital cada mes. Eso indica que estaremos cerca de 5,000 millones de facturas timbradas o selladas a través de un certificado de sello digital en el ejercicio 2014.
Pero hay muchísimas más operaciones que no tienen efectos fiscales, pero que sí tienen los demás efectos mercantiles, comerciales, jurídicos incluso, que también se llevan a cabo, y esas estamos hablando de aproximadamente entre 50 y 60 y a veces, dependiendo del tiempo, 80 millones de operaciones diarias, que pueden ir desde adquirir un bien de consumo para la alimentación en una tienda departamental, que puede ser un cargo recurrente domiciliado en nuestra tarjeta de crédito, o que puede ser la adquisición de una vivienda, o que puede ser la recepción o la materialización de una herencia, cualquiera de esos actos. En promedio por día, hay días que llegan a sumar más de 80 millones de actos. Y muchos de ellos, tarde o temprano, se ven reflejados en una disminución o en una afectación o en un incremento patrimonial. Y todo ello implica llevar cierto control y cierta vigilancia. En el Servicio Social Tributario somos 37,000 empleados para controlar 44 millones de contribuyentes. De los 37,000 empleados, poco más de 3,400 llevan a cabo labor de inspección aduanera a través de un oficial de comercio exterior o un verificador de mercancías en las aduanas de nuestro país, en 49 puntos, en franja fronteriza o en aduana interna, sin considerar lo que son las secciones aduaneras que dependen de una aduana matriz. Tenemos alrededor de 3,500 notificadores ejecutores y tenemos alrededor de 7,000 auditores fiscales, que son los que se encargan de hacer auditorías en domicilio o en oficina, que le llamamos nosotros auditorías de gabinete. Y repito, tenemos 44 millones de habitantes, de los cuales 850,000 son sociedades mercantiles. Y otro tanto son asociaciones civiles, sociedades civiles, o son personas morales que no tienen fines lucrativos. Tenemos alrededor de 5 millones de personas físicas que realizan actos o actividades empresariales, así inscritas. Y tenemos más de 27 millones de asalariados. Tenemos personas que realizan actividad profesional, comúnmente conocida como honorarios, quien tiene arrendamiento puro, o arrendamiento casa de locación, o arrendamiento comercial. Y entonces tenemos una gran cantidad de contribuyentes que para cada uno de ellos tenemos un régimen y tenemos obligaciones de vigilar. El uso de las tecnologías era fundamental. Ejemplo, imagínense ustedes esas 400 millones de facturas al mes en papel. Imagínense que el Servicio de Social Tributaria tuviera que vigilar que todas esas facturas que al final consignan un valor de actos o actividades, y que ese valor de actos y actividades es base para efectos del impuesto al valor agregado, o bien materializan un ingreso acumulable o en algunos casos un ingreso exento, pero no por ello deja de declararse. Y entonces, para que nosotros podamos revisar la consistencia de esos 400 millones de actos que están soportados en una factura respecto de las declaraciones de los contribuyentes, donde reflejan ese valor de actos o ese ingreso acumulable o ese ingreso exento, pues no hay capacidad humana de poderlo revisar en su consistencia. ¿Qué hicimos? Con la facturación electrónica, con ese comprobante fiscal digital por internet, que es un archivo electrónico, podemos rápidamente identificar del contribuyente Aristóteles Núñez Sánchez sus actos grabados para efectos de uno u otro impuesto, sus ingresos acumulables a través de los comprobantes que tienen un efecto fiscal, y al mismo tiempo esperar su declaración en los 17 días del mes inmediato siguiente para ver si entre la suma del valor de actos de sus facturas y al mismo tiempo nos da un elemento de información sobre el ingreso acumulable, fue reflejado debidamente en la declaración de impuestos del mes inmediato siguiente. Y entonces la vigilancia a través de los medios tecnológicos es mucho más sencilla. Que si hubiese sido a través de los medios tradicionales, tendríamos que hacer una auditoría que tarda 12 meses y tendríamos, dependiendo del número de papeles, hacer a lo mejor pruebas selectivas o aleatorias, y de eso ustedes saben mucho, porque cada operación que ustedes tienen
está soportada en una gran cantidad de documentos. Y si a eso le suman que ustedes hacen pagos por cuenta de terceros, que esos ingresos recibidos para pagos por cuentas de terceros no son ingresos acumulables, pero si no tenemos un orden correcto, la autoridad los podría presumir, estamos en un dilema. Lo que nos permite esta nueva tecnología es poder distinguir los conceptos y entonces generarle menores molestias al que sí cumple y poder ser más asertivo al que no cumple. Y de ahí deriva el uso de las nuevas tecnologías. ¿Por qué timbrar la nómina? ¿Por qué timbrar cada recibo de pago que le entregamos a uno de nuestros empleados, a cada uno de nuestros empleados cuando le hacemos el pago de la quincena, de la catorcena, del mes, del honorario o de la semana, dependiendo del régimen que ustedes hayan decidido en el periodo de pago para su empleado subordinado o no? Porque resulta que cada vez que se hace un pago de ellos, se tiene la obligación de hacer una retención del impuesto sobre la renta. El patrón está obligado a retener. Y está obligado a enterar esas retenciones. ¿Cómo poder entonces vigilar que esas retenciones se realizan y esas retenciones se enteran? Pues tendríamos que hacer también otra vez una auditoría a través de los medios tradicionales. Pero si usamos el timbrado de la nómina, entonces podemos saber cuánto se le retuvo, que en ese momento tiene efectos fiscales, se puede deducir, y cuánto debe o debió haber enterado en la declaración en los siguientes 17 días del mes inmediato siguiente al periodo que se declara. Y entonces sabremos si alguien retuvo y no enteró. Y entonces focalizamos nuestras actuaciones de la vigilancia de obligaciones en el cumplimiento que debemos de tener todos los mexicanos. Eso parte de una premisa muy simple. Nos debemos de sujetar todos a un orden. Y en materia fiscal, el orden implica cumplir con las obligaciones de hacer y en su caso de pagar. Y en esa premisa es que utilizamos todas estas herramientas tecnológicas que nos ayudan a ser más eficientes y a tener un mayor control de un mayor número de contribuyentes. Ustedes saben perfectamente que México tiene ya varios años, al menos, según la historia indica, que al menos 13 años, ya casi 14, que empieza a participar a través de un grupo de acción en contra de todos aquellos actos que financian el terrorismo o que financian negocios ilícitos o el crimen organizado. Y ese grupo es internacional. Y ese grupo hace ya varios años definió al menos 40 acciones estandarizadas bajo las cuales se puede combatir el financiamiento al crimen organizado a través del lavado de dinero o al terrorismo. México es actor fundamental en este ejercicio internacional y empezó a adoptar de manera paulatina y gradual muchos de esos actos o actividades estándar. Entre ellos, la creación de una unidad de inteligencia financiera. Una de las recomendaciones de este grupo internacional es crear una unidad de inteligencia financiera que se encargue con atribuciones, funciones y obligaciones y facultades de articular y organizar los esfuerzos de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al crimen organizado o al terrorismo. Otra era que todas estas acciones quedaran escritas y agrupadas en un ordenamiento jurídico, en una ley. Ya la tenemos. Y muchas otras tienen que ver con regular algunos actos que se consideran vulnerables. Y ahí tenemos 17 grupos de actividades vulnerables que también forman parte del estándar internacional y con cierto valor o cierto monto se tienen o que informar, o que vigilar, o que prohibir. Bueno, son 40 acciones dentro del estándar internacional y México está bien calificado en razón de que, si bien es cierto, no hemos cumplido con las 40, estamos en un grado de cumplimiento mayor, idóneo, respecto de la evolución y la gradualidad con la que hemos adoptado estas acciones estandarizadas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y mucho de ello obligó entonces a tener
estas nuevas disposiciones, de las cuales el notariado también es sujeto. La ley reconoce que si el notariado ya hace declaraciones a través de un sistema que se llama Declaranot, donde se registran las operaciones, principalmente de adquisición, y donde se emite ese testimonio, pues entonces se les releva de cumplir respecto de otras obligaciones en materia de la ley federal para la prevención y identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, siempre y cuando se cumpla con los sistemas ya conocidos, y en este caso se declaran. Y si bien es cierto en su momento esto pudo haber generado una resistencia o una denuncia, lo cierto es que también tiene una premisa y un motivo fundamental: poder identificar a través del orden aquellas acciones, combatirlas o inhibirlas que pudieran estar generando un beneficio económico indebido por un origen ilícito de ciertos actos u operaciones y que solamente financian a quien no quiere cumplir y observar la ley. Pero aún en esas, que si bien es cierto el Servicio de Acción Tributaria es coadyuvante del cumplimiento de la ley, porque esto corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera y en algunos casos a una unidad dentro de la Procuraduría General de la República, el Servicio de Administración Tributaria, para el mejor proveer y cumplimiento de algunas obligaciones que tienen que ver con el declarado, está abierto y les ofrece en la mesa que hemos establecido de diálogo con este Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el de poder escuchar la retroalimentación, su propuesta y poderla resolver. Porque lo que pretendemos siempre es que se adopte la obligación y se cumpla, no que se rechace y se inhiba. Y en ese sentido, juntos ustedes y nosotros vamos de la mano, porque la premisa la tienen ustedes y la tenemos nosotros. Queremos a México enorme, que todos los actores de la sociedad se sujeten a la ley, y nosotros somos los primeros que debemos promover y fomentar en cada uno de nuestros actos ese ejercicio, y que el ciudadano sienta seguridad de sus actos ante la autoridad o ante el coadyuvante de la autoridad. Muchos de los motivos y de las premisas bajo las cuales se llevan a cabo este tipo de actos o de disposiciones, muchos de esos están resumidos en un orden al que nos debemos sujetar todos. Con una visión distinta, en la que podamos nosotros tener apertura con ustedes, es que queremos construir una mejor relación con el notariado mexicano y donde podamos nosotros ser atentos, entender, atender, recibir la retroalimentación de ustedes. Vaya, hasta la queja y la crítica siempre será bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Continuando con el tema, y antes de iniciar con la presentación, quiero decirles que me siento muy contento de estar aquí con ustedes, de su presencia, esta asistencia especial en número en esta ocasión refleja el ánimo precisamente de los notarios de nuestro país en estar actualizados. Es una muestra clara de la preocupación que tenemos precisamente de estar al día en los temas que inciden en nuestra función notaria. Les agradezco su presencia y de manera muy especial agradezco la presencia del licenciado Aristóteles Núñez. Para nosotros, para el Colegio Nacional, es un privilegio que usted nos acompañe en esta reunión. Sus palabras han sido de mucho aliento y de mucha orientación hacia nosotros, y vamos a ver en el tema que traigo para presentarles las últimas reformas en materia fiscal federal, y va de la mano con lo que acaba de mencionar el licenciado Aristóteles Núñez. De ahí la importancia de los complementos, de ahí la importancia del CFDI, de ahí la importancia de las constancias o los comprobantes de pago digitales que debemos entregar respecto de las retenciones que hacemos de ISR por enajenación, ISR por adquisición o inclusive de IVA.
Para ubicarnos en el contexto, rápidamente voy a mencionar, simplemente para que tengamos identificado nuestras obligaciones y para poder organizar mi exposición, hago un resumen muy elemental y rápido de lo que son las obligaciones del notario. Yo las resumo simplemente en 8 disposiciones. Una es el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, en que se refiere a todo lo relacionado con el Registro Federal de Contribuyentes de las personas morales. Otro párrafo, el 8º del mismo 27, se refiere a todo lo relacionado con el Registro Federal de Contribuyentes de los socios. Los 2 siguientes párrafos se refieren a la obligación del notario de informar respecto de las operaciones de algunas de las operaciones que se realizan con nosotros. Otra disposición, esa es la primera disposición, el 27 del Código Fiscal. La segunda disposición sería el 93, fracción 19, inciso A, que se refiere a todo lo relacionado con la exención del impuesto sobre la renta por enajenación de casa-habitación. La siguiente disposición sería el 126, que es lo relacionado con el ISR por enajenación de bienes, el cálculo entero e información, y ahora entrega de comprobante fiscal digital por las retenciones que hacemos de ese ISR por enajenación. Algo similar está en el 127 respecto de la participación que le toca a las entidades federativas del ISR por enajenación. Otro artículo sería el 132 de la Ley de Impuesto a la Renta, que se refiere al ISR por adquisición de bienes, en donde el notario calcula, entera, informa y entrega un comprobante fiscal digital. Esa es una nueva obligación en este año. El 160, que se refiere al cálculo entero de información, ahí no entregamos constancia o comprobante de fiscal digital por la retención que hacemos. En el 160 no lo dice respecto de los residentes en el extranjero por enajenan bienes. El 33 de la ley del IVA, que se refiere al cálculo entero e información y entrega de comprobante o emisión de comprobante fiscal digital de enajenaciones de inmuebles relativos a construcciones no habitacionales, y cuando el notario tiene que calcular y enterar, es básicamente, como ustedes saben, respecto de personas físicas en actos accidentales. Y adicionalmente, la última obligación está en miscelánea, que es precisamente emitir el complemento para los adquirentes, junto con nuestro CFDI de honorarios, con nuestro recibo de honorarios, va un complemento que es el documento que se le entrega, es el comprobante fiscal digital que se le entrega al adquirente para que pueda acreditar su costo de adquisición y su fecha de adquisición. En el resumen al que me voy a referir en un momento, si me ayudan en la presentación, la siguiente lámina, por favor. Voy refiriéndome a cada una de las disposiciones y rápidamente para ubicarnos en el contexto y para que vayamos viendo precisamente los campos en que han consistido. El Código Fiscal de la Federación se reforma en diciembre para entrar en vigor a partir de enero, y hay algunos artículos de interés para nosotros que tienen alguna modificación. Me refiero al 17D, que es la comparecencia personal de las personas físicas para la creación de la firma electrónica avanzada. Las personas físicas, como regla general, hay un caso de excepción, pero como regla general deben concurrir personalmente a la creación de la firma electrónica avanzada. No lo pueden hacer a través de apoderados, por lo que no podemos otorgar el poder de persona física para que le realicen el trámite de la firma electrónica avanzada. El 17K se refiere a todo lo que es el famoso buzón tributario para personas morales, empezó a partir del 30 de junio y para personas físicas a partir de enero, donde va a ser la comunicación del contribuyente con el SAT. Eso está fundamentado en el 17K. El 26, fracción décima, se refiere a la responsabilidad solidaria de los socios, con muchas particularidades. La fracción siguiente se refiere a la responsabilidad solidaria de la sociedad respecto del ISR por enajenación de acciones o partes sociales, cuando registra la transmisión de las partes sociales o de las acciones de la sociedad. En ese momento, cuando se convierte en responsable solidaria, si no verifica que esté realizado el pago respectivo por la enajenación de las acciones o de las partes sociales. La fracción 18 se refiere a la responsabilidad solidaria de los albaceas. La fracción siguiente, el artículo 27 se refiere a todo lo relacionado con el Registro Federal de Contribuyentes. El artículo 28, que es de los artículos
novedosos con cambios importantes se refiere a la contabilidad de los contribuyentes cuando están obligados a ello en medios electrónicos a través de la página de internet del SAT. Nuestra contabilidad se va a estar enviando mensualmente a través de medios electrónicos. El 29 es un artículo fundamental precisamente en la emisión de comprobantes fiscales respecto de los ingresos que percibimos o que perciben los contribuyentes, y le adicionaron lo de las retenciones. Esa es una novedad para este año, que con las retenciones también se expide un comprobante fiscal digital. Y a la hora que hablamos de las retenciones nos trasladamos precisamente a nuestras obligaciones de calcular, enterar, informar el impuesto, pero además emitir un comprobante fiscal digital, y tiene su fundamento o tiene su correlación el 29 con estas disposiciones a las que me acabo de referir hace un momento, con el 126, el 127, el 132 y el 33 de la ley del impuesto a la renta y el 33 de la ley del IVA. Con todas las características que implica un comprobante fiscal digital, que tengamos nuestra firma electrónica avanzada, nuestro certificado vigente, que tengamos una autorización para el uso de signos digitales como contribuyente, que a su vez enviemos previamente al SAT nuestro CFDI para que el SAT valide la información, le asigne un folio y le incorpore el sello digital por parte del SAT, para que entonces se lo entreguemos o se le pueda proporcionar al contribuyente. Ese es el procedimiento del famoso CFDI, que todo eso está en el 29. El 29A dice, bueno, los requisitos del CFDI, que tenga el Registro Federal de Contribuyentes, de quien emite el documento, su actividad, etcétera, la cantidad del servicio que se prestó, etcétera. Van de la mano. Estos artículos se refieren precisamente a la emisión de comprobantes fiscales digitales. Y como este se refiere también a las retenciones, por eso estamos involucrados nosotros los notarios. Paso a la siguiente disposición, que sería el nuevo reglamento del Código Fiscal, que se publicó el 2 de abril para entrar en vigor al día siguiente, y aquí tiene algunos artículos de interés para nosotros. Estamos hablando de los avalos para efectos fiscales, y dice quiénes son, quién puede practicar avalos para efectos fiscales: el INDAVIN, las instituciones de crédito, los corredores públicos con registro vigente ante la Secretaría de Economía. Y casualmente, seguramente porque sabía que veníamos a la reunión y que teníamos que estar actualizados, el 7 de noviembre de este año se acaba de publicar por parte de la Secretaría de Economía la lista de los corredores públicos con, vamos a llamar entre comillas, la especialidad de evaluadores, y ahí trae toda la lista de los que pueden practicar avalúo. Y bueno, dice la especialidad porque se refiere a qué tipo de avalúos pueden practicar sobre bienes muebles, tangibles, intangibles, inmuebles, etc. Pueden consultar la página, pueden consultar la lista que apareció el 7 de noviembre de este año. En la disposición, en este artículo 3, no se prevé la posibilidad de que se practiquen avalúos por personas que cuenten con cédula profesional de evaluadores expedida por la SEP, que sí se podía al amparo del reglamento anterior. Sin embargo, existe ya una regla de miscelánea, la 12124, que permite la práctica de avalúos por personas con cédula profesional de evaluador expedido por la Secretaría de Educación Pública, que es una cédula profesional como la de un abogado, nada más que esta es con la especialidad de evaluación. Otro artículo de interés es el artículo 3 del reglamento del Código Fiscal, 13º del reglamento del Código Fiscal, que se refiere a la representación de las personas físicas o morales, y dice que puede ser un poder para pleitos y cobranzas, administración o dominio, y puede haber poderes especiales. Eso no lo dice el reglamento, eso lo dice una regla de miscelánea donde permite que también pueda haber poderes especiales. Sin embargo, hay una excepción. La excepción está en el 19A del Código Fiscal, que dice que las personas morales, cuando autoricen a un representante para la creación de la firma electrónica avanzada, debe de tener facultades de actos de administración o dominio, de tal manera que si ante nosotros concurre una persona moral y nos pide
que se le otorgue un poder a un representante para la creación de la firma electrónica avanzada debe de ser para actos de administración o administración y dominio. El 23, la solicitud de inscripción en el registro de contribuyentes por parte de personas morales en el momento en que se firme la escritura constitutiva. Así lo dice el 23 y parece que hay una contradicción con el artículo 27 del mismo reglamento, porque por un lado dice que la persona moral debe solicitar su inscripción en el registro de contribuyentes en el momento en que se constituya con el notario a través del propio notario, y sin embargo el 27 del Código Fiscal dice que tienen un mes, y el 27 del reglamento dice, corrobora que tienen un mes para dar el aviso, para presentarle al notario la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o el aviso de liquidación en caso de que se liquide, o de cancelación del Registro Federal de Contribuyentes en caso de que se haya liquidado, por ejemplo, la sociedad. Yo diría, en armonía, las dos opciones son válidas. Por un lado, aquellos notarios que estén incorporados al sistema de inscripción y avisos al Registro Federal de Contribuyentes por medios remotos, si constituye la sociedad, pueden ante ellos inscribir a la sociedad en el registro de contribuyentes. Si se constituye ante un notario que no esté incorporado al sistema, tiene el plazo de un mes. O aún cuando se constituye ante un notario que esté incorporado al sistema, las personas tienen el plazo de un mes para solicitar la inscripción ante el propio notario. El 28 del reglamento corrobora las obligaciones o dice cómo se cumplen las obligaciones del notario respecto del registro de contribuyentes de los socios. Luego, la siguiente lámina se refiere a la nueva ley del impuesto a la renta. Para este año tenemos una nueva ley del impuesto a la renta que entró en vigor a partir del 1 de enero de este año. Yo les diría que en términos generales no existen cambios sustanciales a la actividad notarial, salvo por los que voy a mencionar en un momento. Por lo que se refiere a la exención del impuesto a la renta por la enajenación de casa habitación, ustedes saben que se limita a 700,000 UDIs, cuando el año pasado para aquí atrás no había límite en el ingreso por la exención de casa habitación, ahora se limita a 700,000 UDIs. Hay cambios importantes en el 93, fracción 28, que se refiere a la enajenación de parcelas sobre las que se hubiera adaptado el dominio pleno, que parte de lo que decía el reglamento lo incorporaron a la ley, y ya lo hemos comentado, la redacción es poco afortunada y se presta a todas las interpretaciones, y lo hemos vivido en foros como este, donde colegas especialistas en temas agrarios y además que saben mucho de fiscal, no se ponen de acuerdo en cómo debe interpretarse esta norma. Me refiero al 126, al 127 y al 132 de la Ley de Impuesto a la Renta, y aquí es donde existe la novedad de la obligación del notario de expedir comprobantes fiscales, deben de ser digitales por internet respecto de las retenciones que hagamos, ya decíamos por el ISR, por enajenación o por adquisición, o en el caso, o en su momento, como vamos a ver más adelante, en el caso de IVA. Quiero decirles que al día de hoy ya existe en la página de internet del SAT estos comprobantes, la forma en que vamos a emitir estos comprobantes, de tal manera que ya existe la obligación del notario, yo les diría a partir de hoy, precisamente de entregar en cada una de las operaciones que realizamos y en la que hagamos retención de ISR por enajenación, por adquisición o de IVA, tenemos la obligación de expedir el comprobante fiscal digital con las características que vamos a ver más adelante. El nuevo reglamento de la ley estará por emitirse, hasta en tanto no se emita, se sigue aplicando en lo que nos opone el reglamento actualmente en vigor. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ley del IVA. La ley del IVA también tuvo reformas importantes, sin embargo, por lo que se refiere a nuestra actividad, simplemente el artículo 33 para este año dice o reitera que debemos expedir el comprobante fiscal digital, que les repito, al día de hoy ya se puede emitir. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina nos referimos al reglamento de la ley del IVA, que se acaba de publicar el 25 de septiembre de este año, para entrar en vigor al día siguiente de su publicación. Y la modificación más importante relacionada con nuestra función es precisamente la derogación del artículo 22
que imponía la obligación del notario de desglosar el precio del terreno, de las construcciones habitacionales y de las construcciones no habitacionales y de señalar el monto del IVA. Desde mi punto de vista, independientemente de que se haya derogado esa disposición, que yo creo que estuvo mal, pero se derogó. ¿Por qué? Porque la base del impuesto es el precio. Y entonces, yo no sé si no desgloso el precio, cuando llegan las personas a realizar una operación, dicen el precio es $1.000.000 de pesos. Yo no sé de ese $1.000.000 de pesos cuánto corresponde al terreno y cuánto a la construcción habitacional y cuánto a la construcción no habitacional en su caso. ¿Quién determina el precio? Ellos. Y entonces yo no puedo calcular un IVA cuando me corresponda en actos accidentales si no tengo esa base. Y entonces el 22, aunque se haya derogado en mi concepto, tenemos que seguirlo aplicando como si siguiera existiendo, porque si no, no tendríamos base para determinar o para calcular el impuesto sobre la renta, perdón, el impuesto al valor agregado. Luego también se derogó, bueno, se derogó todo el 22, pero la parte más grave también para mí es que se haya quitado el último párrafo, porque es el que se refería a las adjudicaciones judiciales o fiduciarias respecto de cómo desglosar el precio en esas adjudicaciones. Cuando hay un procedimiento judicial, como todos sabemos, se saca a remate el inmueble al mejor postor o inclusive puede adjudicarse al acreedor en caso de que se dieran las circunstancias necesarias para ello. Y el juez, vamos a pensar que llega un tercero, el juez le adjudica al tercero, la mejor postura es la de un tercero y dice, bueno, que lo adquiera ese tercero. Pero nunca en ese procedimiento se desglosa el precio del terreno y de la construcción habitacional y no habitacional. En un procedimiento judicial, la parte civil es la fundamental y nunca nadie se preocupa y no tendría obligación, yo diría, del juez, y en ese momento las partes difícilmente lo harán. Cuando están en las pujas no van a aclarar qué es cuánto fue del terreno y de la construcción, simplemente la mejor postura es a la que se le adjudica el inmueble. Y decía esta norma, bueno, cuando te llegue el expediente judicial notario, entonces tú no tienes problema, lo que saca las proporciones de lo que corresponde al terreno y a la construcción de acuerdo al avalúo que existe en el procedimiento, y era normal. Siempre en esos procedimientos hay un avalúo que ilustra mucho de cuánto vale el inmueble, y luego si las partes no están de acuerdo, o bueno, el acreedor puede, el actor puede proponer uno, el demandado otro, etcétera, puede haber hasta un tercero, en donde se diga, este es el valor que sirve de remate, este avalúo es el que va a servir para remate. Y ahí trae las proporciones. Entonces decía, a ti notario, como en esos casos, ya sé que no te van a desglosar el precio, y menos si te firma un juez en rebeldía, el juez no va a querer poner cantidades de precio porque esa es una parte convencional, te va a decir, el precio del remate fueron 3 millones de pesos y en eso adjudícalo. Y entonces, ¿cómo le pongo yo una base para calcular el IVA? Independientemente de esto, y eso será uno de los temas que platiquemos en unos días, yo diría podemos resolverlo vía una regla de miscelánea que nos diga algo parecido. Comento que esto en un principio fue una regla, después pasó al reglamento y ahora ya se quitó, entonces no veo por qué no pudiera haber nuevamente una regla que nos ayude en nuestro trabajo. Ese es el cambio más importante en este nuevo reglamento, que es muy reciente, como les decía. Pasamos ahora a la miscelánea fiscal, que es la siguiente lámina. Les diría que la miscelánea entró en vigor a partir del 1 de enero. Reconozco que la miscelánea ahora sí ha funcionado años, o ha coincidido con años naturales. Antes cambiaba la miscelánea a mitad de año normalmente, tenía muchas modificaciones. Ahora se ha preocupado la administración de que las misceláneas sean por año y se vienen dando las modificaciones respectivas. Ahorita llevamos 6 modificaciones y yo les diría que en términos generales, por lo que se refiere a la miscelánea, por nuestras obligaciones en términos generales siguen siendo las mismas, y voy a hacer alusión simplemente a algunos comentarios muy rápidos para poder terminar con la exposición relacionados con la función notarial. En la nueva miscelánea se crea para este año la obligación del notario de expedir a los adquirentes de inmuebles. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Junto al recibo de honorarios, el comprobante, es el famoso complemento, que al efecto ya se publicó en la página de internet del SAT, donde se le da a conocer o donde se incorporan los datos
de la operación que realizamos. Es una especie de certificación digital. ¿Qué quiero decir? Cuando van con nosotros, se celebra una operación de una compraventa, dice el adquirente, debe una constancia de que se firmó la escritura, y nosotros podemos hacer una certificación diciendo por escritura, hago constar que por escritura tal, de fecha tal, ante mí el señor fulanito le compró a su tanito tal inmueble en tal precio. Esa constancia, en lugar de hacerla en papel, la estamos haciendo en un complemento que va junto a nuestro recibo de honorarios, junto a nuestro CFDI, y es el famoso complemento que estamos incorporando, que al ser una figura nueva, hemos tenido precisamente que ir conociendo e ir viendo los detalles de todo lo que implica ese documento, con las características particulares, que si es quién es el adquirente, quién es el enajenante, etcétera, 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 el precio respectivo, si lleva IVA o no lleva IVA, y eso lo hemos venido platicando precisamente con el SAT, y de ahí se han venido dando los ajustes a las reglas de miscelánea, y yo les diría que probablemente vuelva a haber algunos otros ajustes, precisamente porque estamos en esta transición, conociendo cómo va a funcionar. Les diría que no nos alcanzaría la imaginación, o no nos alcanzó la imaginación cuando nos sentamos en noviembre del año pasado, diciembre, a ver algo de esto. No nos alcanzó la imaginación para ver todos los supuestos que se nos iban a presentar en la práctica, y que ahora se nos han venido presentando, y que ustedes nos han venido comentando y nos han venido retroalimentando, precisamente para que a nosotros a su vez lo traslademos con las personas, los funcionarios del SAT, y hemos venido trabajando precisamente en ir mejorando todo esto. Pasamos a la siguiente lámina. Me voy a referir rápidamente a las reglas de interés de la nueva miscelánea. Son varias relacionadas con la función notarial, pero nada más me voy a referir concretamente a algunas. La 1.2.1.24, que se refiere a lo de los avalúos, donde les comenté hace un momento que las personas con cédula profesional, con la especialidad de evaluación o con la característica que son evaluadores pueden utilizarse. La siguiente lámina, por favor. Es la famosa regla 1.2.7.1.25 que se creó con la miscelánea, y luego tuvo una modificación en la segunda modificación, y luego en la quinta modificación volvió a tener una reforma. Y aquí reitera que a los adquirentes, para que puedan comprobar su costo de adquisición para efectos fiscales, el notario les debe de expedir un complemento junto al CFDI de sus honorarios. Esta regla se adiciona para incorporar las nuevas figuras, básicamente como consecuencia de la reforma energética, y se refiere a las indemnizaciones y contraprestaciones por el uso y goce de afectaciones, en donde muchas veces las empresas llegan con las personas del campo y le dicen: a ver, vamos a llegar a un arreglo para que me permitas hacer algunos estudios, alguna investigación, algunas pruebas, y le prestan una parte de terreno, y ahí hacen, a lo mejor, desconozco cómo funcione, pero van de hacer un hoyo y ahí hacen algunas. Por eso, por este préstamo del terreno, por esa concesión del uso y goce, le pagan y le da una contraprestación. Y como normalmente la gente del campo no tiene un RFC y no esté inscrito, etcétera, se permite que pueda expedirse un CFDI, si el notario interviene, que le ayude a la empresa a que le expida un CFDI para que tenga el comprobante fiscal digital la empresa y pueda acreditar ese costo. Por eso se incorpora esto, las servidumbres también. En la siguiente página, por favor. Nos referimos a las servidumbres, y aquí dice, bueno, si el pago es por una sola exhibición, entonces, y si es ante el notario le ayude a expedir el CFDI, pero si los pagos en parcialidades lleva a otras reglas distintas. La siguiente, por favor. La siguiente regla se refiere precisamente a la obligación que deriva de los artículos, entre otros, del 126, del 127, del 132 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde me dice que debemos expedir los comprobantes fiscales por las retenciones que hagamos. Y esta regla se creó en un origen y después se modificó en la segunda, se reformó en la segunda modificación de miscelánea, para decir que todo esto estará en el anexo 20, pero les comento que ya está publicado en la página de internet, y traigo un ejemplo más adelante. La siguiente lámina, por favor. Este es un ejemplo
de ese complemento que vamos a... Claro, este tiene un formato especial que nosotros en la oficina y con el informático diseñamos, pero es algo muy sencillo. El informático me dice que la información que tengo en el Declaranot, y como él se dedica a eso, y para ofrecerles a los clientes que tiene, dice, la información, yo les voy a ofrecer el servicio de que no tienen que hacer nada más que a la hora que llenan el Declaranot, me tienen que decir en otro campo, ¿quieres que te ponga el comprobante fiscal digital para efectos de la retención? Le vamos a decir que sí, y entonces él va a jalar los datos necesarios para incorporarlos en este complemento, en este documento, en este comprobante. Es algo, para los informáticos, es algo muy sencillo. Quiero decirles que cuando yo vi el esquema, se me hacía extraordinariamente complejo. A la hora que lo vi con el informático, en una tarde lo resolvió. Y dice, está muy sencillo. Toda la información que te están pidiendo la tienes en el Declaranot y lo único que vamos a hacer es pasarlo al Declaranot. Aclaro, el Declaranot es una declaración, no es un comprobante fiscal y menos digital. El comprobante fiscal digital es este. Y si ustedes entran a la página de internet del SAT, en la parte que dice notarios públicos, en la ventana de notarios, ahí ya encuentran la liga, bajan y dice comprobantes de retención, una cosa así, y de ahí nos remite a la liga de la propia página de internet del SAT, donde tiene todas estas características de lo que debe contener. Eso es nuevo. Ya podemos hacerlo, y la sugerencia es que lo empecemos a hacer ya, porque si bien es cierto existía la obligación, no existía la herramienta, el mecanismo para hacerlo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la siguiente se refiere a la exención de casa habitación en el caso de que sean extranjeros, con algunas particularidades. Se acuerdan que a principios de año tuvimos algunos dolores de cabeza porque la redacción de la regla no era afortunada y hubo todas las interpretaciones que ustedes se hubieran imaginado. Nos sentamos con las personas del SAT y lo resolvimos si no mal recuerdo, en la primera modificación a la miscelánea. Se aclaró, era cosa de redacción, se aclaró perfectamente la redacción y ahora está muy claro. Siempre lo hemos dicho, se los hemos comentado. Podemos tener nuestras ideas de nuestros criterios, de si se genera o no se genera, y que si el deducible no es el deducible, etc. Esos pueden ser criterios e interpretaciones. Lo único que queremos siempre, y así lo hemos pedido y así lo hemos venido construyendo, son reglas claras. Se causa, aunque yo tenga el criterio, o se tiene que hacer de esta manera, aunque yo tenga un criterio distinto, si hay una regla clara, aunque no la comparta, yo la cumplo. Esa debe ser la función del notario, cumplir tal cual. Que las reglas, como abogados, vamos a decir que las reglas van más allá de la ley, que no puede ser, que es anticonstitucional, inconstitucional, y el reglamento, y podemos irnos a la ley sustantiva, y podemos argumentar como abogados lo que queramos. El notario no es instancia para calificar si una norma es constitucional o anticonstitucional. El notario tiene que cumplir, punto. Me guste o no me guste. Buscamos que haya reglas claras, insisto, aunque a mí o aunque a alguien en lo particular no le convenza. A mí, aunque hay muchas cosas que no me convencen, las cumplo tal cual. Debe ser así. Las reglas son para cumplirse. Nuestra obligación, me refiero como institución, y yo ya me estoy arropando un cargo que no me toca, la obligación de nuestros representantes, de nuestros directivos, es buscar precisamente la cercanía con las autoridades para que las reglas sean claras. Y qué mejor momento que este, donde se refrenda por parte del jefe del SAT esa armonía y esa cordialidad con la que hemos venido trabajando, precisamente para crear reglas claras, y ya los caminos institucionales nos los hacen llegar, nosotros lo platicamos con las personas del SAT, precisamente para poder tener reglas claras. Será una petición que siempre haremos, que nos las hagan llegar para que nosotros, vía la comisión respectiva, vía nuestros directivos, podamos tener el acercamiento con las personas del SAT, poder llegar a acuerdos respecto de cómo puede funcionar mejor las cosas. Me falta por ahí alguna...
faltan varias, pero ya voy a terminar para simplemente decir que los pagos, la siguiente por favor, reiterar que los pagos, todas las declaraciones, los pagos definitivos, al anterior, los pagos provisionales o definitivos, las declaraciones, todo el procedimiento está marcado en este capítulo de estas reglas, la 12855 y con la 12851 nos dice cómo se hacen los pagos, los famosos pagos referenciados, que primero entro a la página de internet del SAT, incorporo los datos, me da una línea de captura, voy, pago en el banco por la línea de captura y me arroja el comprobante respectivo, y ese dato es el que pongo en mi declara anual. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí esta regla es la que usamos todos los días, en donde nos dice los pagos que tengas que hacer respecto de ISR por enajenación, por adquisición, IVA, etcétera, todo a través de medios electrónicos de conformidad con la regla que acabo de mencionar hace un momento, que es de medios electrónicos. Esta misma regla, la siguiente por favor, me dice que que el declarador me sirve como informativa, me dice que te entero es dentro de los 15 días, me dice que la información tiene que ser todo dentro de los 15 días a que se firme la escritura. Ojo, es obligación del notario pagar e informar dentro de los 15 días a que se firme la escritura. Pasamos a la siguiente, por favor. También me dice, usa el declarador para que envíes el aviso de que la operación estuvo exenta de impuesto sobre la renta, es a lo que se refiere el último párrafo. La siguiente, por favor. Para terminar, comento que la quinta modificación a la miscelánea se eliminó propiamente el libro 2 de la miscelánea. Había dos libros, el libro 1 y el libro 2. Esto tiene su historia a partir del 1 de junio del año 2008. Antes del año 2008, de junio del 2008, las reglas venían en número progresivo y no había libros. A partir del 1 de junio del 2008 se crearon dos libros, uno que hablaba de la parte de sustantiva, de derecho, de marco legal, y otra que era el libro 2, todo lo que era de procedimiento y las fichas. En aquel tiempo ha de haber habido un trabajo tremendo para poder desglosar, quitar o sacar las reglas de procedimiento, pasarlas a un libro 2. Se logró en el año 2008 y ahorita volvemos a regresar a un solo, yo diría un solo libro y un número progresivo de reglas. Todas las reglas, por lo menos las que inciden en la función notarial del libro 2, que era de procedimiento, las derogaron, pero las incorporaron con un nuevo número en el libro 1. Y entonces aquí tenemos el cuadro comparativo de que antes era la regla tal y ahora es la regla. El contenido es exactamente el mismo, nada más cambiaron el sistema y ahora todo va a ser uno. Yo supongo que para la próxima miscelánea del año que entra todo va a estar en un solo libro, o más bien no va a haber ni distinción de libros, va a haber un número consecutivo de reglas. Con esto yo terminaría, es un simple resumen de nuestras actividades, sin que se les olvide que en enero veremos precisamente estaremos en el famoso seminario de actualización fiscal, en donde retomaremos nuevamente estos temas. Seguramente en ese momento habrá algunas novedades de los acuerdos que estamos teniendo con el SAT. Seguramente habrá unas reglas que nos den o nos ilustren mejor en esto. Muchísimas gracias. No hay mejor manera de ver satisfechas nuestras peticiones a Santa Claus que teniendo a Santa Claus presente. Entonces, es lo que le comentaba al licenciado Aristóteles Núñez hace un momento. Y les vamos a pedir lo siguiente. El licenciado Núñez está en la mejor disposición de contestar las dudas, las preguntas, pero te las vamos a hacer llegar por correo electrónico, las peticiones que nos las hagan llegar a nosotros. Le vamos a pedir a nuestro amigo, expresidente, presidente del Colegio de Notarios del DF, que si tiene oportunidad no se espere al final del evento para recibir preguntas en forma directa, y él sería el conducto para hacérselas llegar al licenciado Aristóteles Núñez. Esto es con el propósito de respetar también el tiempo y la plática que queremos escuchar
del doctor Don Pérez Fernández del Castillo. Así es que por lo pronto agradecemos a ambos expositores, les vamos a hacer entrega de sus reconocimientos y el presidente del Colegio de Notarios de Puebla le hará entrega también de un obsequio a don Aristóteles Núñez.